ha publicado en sus redes sociales el presidente argentino Javier Milei. Vamos a escuchar ahora además qué es lo que ha dicho el presidente Gabriel Boric. Esta mañana, desde Emiratos Árabes, se encuentra de gira allí en Dubái, entregó estas declaraciones. Hasta el momento, con la información que tenemos, todavía no se entregan todas las actas que podrían verificar esa elección. Mientras eso no se haga, nosotros como país nos vamos a abstener de hacer un reconocimiento a lo que ha señalado el Consejo Nacional Electoral. Sobre medidas a tomar, primero esperemos a ver qué es lo que finalmente sucede. Yo creo que hay que hacer toda la presión de la comunidad internacional, de la sociedad civil, para que acá haya transparencia, verificación. Cuando uno ve el dolor de millones de venezolanos que han salido al exilio producto de la difícil situación en los últimos años en Venezuela, yo por lo menos, independiente de las posiciones políticas, me siento obligado moralmente a exigir total transparencia en esta elección. Y por lo tanto creo que salir a hacer felicitaciones es hoy día apresurado. Mientras no se entreguen las actas, mientras no haya una completa transparencia, nosotros por lo menos nos abstenemos de reconocer. Bueno, en este mismo sentido, con respecto a las declaraciones que ha entregado el presidente Boric, el gobierno venezolano ha dicho que no necesita el devaluado reconocimiento del presidente Boric. Parte de las declaraciones y las reacciones que se han conocido durante el transcurso de esta mañana. El gobierno de Venezuela respondió este lunes, dice, una vez que se han accionado los resultados de las elecciones presidenciales, dice quizás su incompetencia es la causa de desconocer que los hijos de Bolívar y de Chávez no necesitamos su devaluado reconocimiento. Es lo que ha dicho el ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Iván Gil. Lo ha publicado a través de redes sociales. Esto en respuesta al mensaje que publicó el presidente Boric, donde, que es lo que señalaba inicialmente este mensaje, esto antes de las declaraciones que hemos revisado y que hemos escuchado ahora. Dice: el régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de estos resultados. Y parte del mensaje que ha publicado en respuesta el canciller o el ministro de Relaciones Exteriores venezolano dice, complementando, dice: quizás su incompetencia es la causa de desconocer que los hijos de Bolívar y de Chávez no necesitamos su devaluado reconocimiento. Aquí sí derrotamos el fascismo con votos y con apoyo popular, y además somos libres de tutelajes, cosa que lastimosamente su gobierno no puede decir jamás. Ocúpese de sus problemas. Acá ganamos, defendemos el triunfo y celebramos como verdaderos revolucionarios. Es lo que ha publicado Iván Gil, canciller venezolano, esto en respuesta a lo que había publicado inicialmente el presidente Gabriel Boric a través de sus redes sociales. Según el primer reporte del CNE, Maduro ha sido reelegido para un tercer mandato consecutivo en estos comicios en los que habría obtenido el 51,2% de los votos. Se habla de 5 millones y fracción, 5.150.000, mientras que el abanderado de la oposición, Edmundo González, habría obtenido solamente el 44% de los sufragios, 4.445.000. Y de esta forma, de confirmarse y de ratificarse este resultado, Nicolás Maduro va a gobernar hasta el año 2031, otros 6 años, extendiendo su mandato hasta enero de ese año, hasta enero del año 2031. Bien, vamos a quedarnos ahí pendientes de las reacciones de lo que vaya ocurriendo con respecto a las elecciones en Venezuela. Vamos a revisar ahora noticias internacionales, sin duda lo que nos ha tenido ahí con la mirada puesta en Venezuela con el desarrollo de las elecciones presidenciales de este domingo, que han dejado, de acuerdo a lo que ha informado el Consejo Nacional Electoral, como ganador al presidente Nicolás Maduro. Por lo tanto, sería reelecto por un nuevo periodo. Por sobre se impone al candidato opositor Edmundo González en un resultado que ha sido cuestionado ampliamente por parte de la comunidad internacional.
De acuerdo a las cifras entregadas por esta entidad, una vocería, una comunicación de los resultados cercano a la medianoche, pasado la medianoche, con el 80% de las mesas escrutadas y con una participación del 59%, el presidente Nicolás Maduro obtuvo el 51,2% frente al aspirante de la oposición Edmundo González, que alcanzó el 44,2% de las preferencias. Al entregar estas cifras, el presidente de la entidad electoral indicó que se trata de una tendencia contundente e irreversible. Y en su discurso de celebración del triunfo frente a miles de simpatizantes chavistas, Maduro afirmó que el país fue víctima de un hackeo masivo, lo que según él ralentizó la entrega de los resultados. Aseguró que ese hackeo se realizó porque los demonios no querían que se entregara el boletín oficial. Por su parte, la líder opositora María Corina Machado dijo que la oposición no solo ganó las elecciones, sino que el candidato Edmundo González obtuvo el 70% de los votos y que triunfó en todos los estados del país. Esa es la versión y eso es lo que comunican desde la oposición, con un resultado diametralmente opuesto, donde ellos por un lado dicen ser los ganadores. Es María Corina Machado quien señala esta información, que Edmundo González no solo habría ganado, sino que además habría tenido una victoria aplastante de un 70% de los votos. Su llamado fue a defender el resultado obtenido por el candidato opositor y ha pedido a los testigos de mesas permanecer en los centros electorales. Y múltiples miembros de la comunidad internacional han asegurado que no van a reconocer los resultados que se han dado a conocer por las autoridades venezolanas. Muy pocos países han reconocido este resultado, que ha sido ampliamente cuestionado, dada la cantidad de votos, la cantidad de personas que habrían concurrido a este proceso electoral. Ha habido también reacciones y repercusiones en Chile. De hecho, el canciller Van Claveren ha señalado que el proceso electoral es bastante anómalo, que esperan tener conocimiento de las actas, que hayan observadores externos que puedan revisarlas. Ahí dice en redes sociales el canciller: ante la situación venezolana creemos que es importante esperar la opinión de los observadores internacionales, así como el examen de todas las actas que deberán ser revisadas por la oposición. Nos vamos a abstener de reconocer cualquier resultado que no sea verificable. De hecho, en ese mismo sentido han sido las palabras del presidente Boric, quien apunta particularmente a que este resultado debe ser del todo verificable para poder tener claridad sobre este proceso eleccionario y el eventual triunfo de Nicolás Maduro, quien sería, lo planteamos también en condicional, reelecto para un nuevo periodo. Hay que esperar que ocurra con la revisión de las actas, posteriormente que se conozcan ya el 100% de los votos para poder tener ya claridad sobre los resultados. Hay que esperar allí qué es lo que ocurre además, de acuerdo a lo que se ha planteado. Por ejemplo, lo que ha planteado el canciller Van Claveren, que ha profundizado sobre sus dichos frente a los cuestionados resultados de las elecciones. Claro, primero entrega esta información a través de redes sociales y posteriormente, además, en una entrevista, él, ¿qué es lo que ha dicho en Radio Cooperativa? Dice que esperan justamente tener conocimiento de las actas, que hay observadores, y dice que es un problema que está presente en la institucionalidad venezolana, que está totalmente controlada por el gobierno, y eso hace dudar de los resultados. Son resultados que en realidad no se condicen con encuestas que se han realizado y con conteos paralelos que también se han realizado. Y por eso el canciller enfatizó que creen que es fundamental que efectivamente la opinión pública internacional y también la opinión pública venezolana puedan conocer exactamente los resultados de esta elección y las actas electorales. Y en esa línea instó en que puede haber también un informe de veedores internacionales o que pueda haber una revisión internacional de un proceso electoral que, dice el canciller Van Claveren, es bastante anómalo. Parte de las declaraciones donde ha profundizado hoy el canciller sobre estas elecciones en Venezuela.
El caso además del presidente Boric no ha reconocido el triunfo de Maduro, dice sentirse obligado moralmente a exigir total transparencia y dijo esperar la verificación del proceso eleccionario y relevó el dolor de millones de venezolanos que han salido del exilio producto de la difícil situación de los últimos años en Venezuela. Son parte de las reacciones que ha habido ya en nuestro país por parte del Ejecutivo, donde no se ha reconocido el triunfo hasta ahora de Nicolás Maduro. Vamos a escuchar, de hecho, tenemos la declaración de Nicolás Maduro, una vez ya conocido estos resultados con el 80% de los votos. Escuchemos qué es lo que ha dicho una vez que ya habló allí frente a sus simpatizantes. Soy Nicolás Maduro Moro, presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela, y voy a defender nuestra democracia, nuestra ley y a nuestro pueblo. Yo le digo al pueblo de Venezuela, trataron hoy de impedir el boletín, trataron de asaltar centros electorales. En días anteriores no lo dije, pero capturamos, están convictos y confesos en varios estados, gente que iba a quemar centros electorales, convictos y confesos. Y le he pedido a la Fiscalía General de la República mano de hierro con los terroristas, con los guarimberos, con los violentos, pero no vamos a permitir que ellos levanten una espiral de violencia. Vamos a revisar también algunas reacciones que ha habido a través de redes sociales con respecto a este triunfo que le ha dado, y así lo ha comunicado cercano a la medianoche el Consejo Nacional Electoral. Aparece ahí también el mensaje de la vicepresidenta Kamala Harris, donde, a ver, para poder revisar bien el tuit, exactamente qué es lo que señala en esta publicación. Lo vamos a revisar enseguida ahí para tener el mensaje tal cual, sin tener ningún inconveniente en la misma traducción, porque acá también esto es bien delicado. Bueno, Estados Unidos dice apoya al pueblo de Venezuela que expresó su voz en las históricas elecciones presidenciales. Hay que respetar, dice, la voluntad del pueblo venezolano. Y a pesar de los muchos desafíos, vamos a continuar trabajando por un futuro más democrático, próspero y seguro para el pueblo de Venezuela. Por lo tanto, se entiende que acá reconocen la voluntad, al menos reconocen el triunfo de Nicolás Maduro en esta elección, lo que no ha sido así con varios países, entre ellos Chile. Revisemos otra reacción que hay. Seguimos viendo qué es lo que señala el presidente uruguayo, Luis Lacalle. Dice, así no, era un secreto a voces. Iban a ganar sin perjuicio de los resultados reales. El proceso hasta el día de la elección y el del escrutinio claramente estuvo viciado. No se puede reconocer un triunfo si no se confía en la forma y los mecanismos utilizados para llegar a él. Ese es otro de los mensajes otra de las reacciones que ha habido a través de redes sociales. Tenemos acá otra reacción, esto es de Estados Unidos. ¿Qué es lo que señalan allí? Aplaudimos al pueblo venezolano por su participación en la elección presidencial. Elogiamos su valentía y compromiso con la democracia frente a la represión y la adversidad. Hace poco vimos el anuncio de la Comisión Electoral de Venezuela. Nos preocupa seriamente que el resultado anunciado no refleje la voluntad ni los votos del pueblo venezolano. Es fundamental que cada voto se cuente de manera justa y transparente.